Presentación, hacer una pequeña introducción obviamente al tema, conocer un poco los datos epidemiológicos, recordar cuál es la etiopatogenia más conocida del cáncer cervicuterino, cómo podemos prevenirlo desde las distintas estrategias, ya sea de prevención primaria, secundaria o terciaria, también cómo se realiza el diagnóstico y la tipificación de este tipo de cáncer, y un poco también sobre, para que conozcan el tratamiento y cómo debiéramos seguir estos pacientes. Ahora, recordemos que el Doctora, cáncer... disculpe. Dígame. Hola, sí, quería hacer ese... Te dejé de escuchar, dime no. Hola. No sé con quién estaba hablando, pero ahora no escucho a nadie. Doctora, perdón, creo que es Sí, que me estoy en el hospital con mala conexión. Quería saber si es que esta clase se iba a grabar. sí, se está grabando en teoría. Muchas gracias. Sí, sí, Ya. está. Entonces, seguimos. Em, sí. Bueno, como le estaba diciendo, el cáncer cervicuterino es el cuarto cáncer en la mujer y es el primer cáncer ginecológico después del cáncer de mama. Este tiene una incidencia alrededor más o menos para el Clobocan del 2018 de un 6,6% y se espera más o menos que la tasa de incidencia es más o menos 13 pacientes por cada 100.000 mujeres estandarizados por edad. Ahora, a su vez, también es la cuarta causa de mortalidad en el mundo que afecta a las mujeres y tenemos que recordar que la gran mayoría de las pacientes afectadas por este cáncer se encuentran en países que están en subdesarrollo económico o de por sí son pacientes, o sea, son países con un escaso desarrollo económico. La mortalidad se ha visto que está sumamente aumentada en estos países, sobre todo donde tienen un índice de desarrollo humano muy bajo y principalmente está asociado porque no tenemos un buen programa de screening y obviamente menos uno de prevención primaria. Recordar también que es un cáncer que afecta a la mujer joven, casi un 50% de las pacientes van a tener menos de 50 años y por lo tanto afecta importantemente lo que es el periodo de la paciente cuando está en un periodo fértil y también obviamente cuando está en un periodo de producción laboral o de desarrollo laboral y por lo tanto es importante considerar eso. Los datos en Chile para el Globocan 2018 fue el sexto cáncer de la mujer, pero sí sigue siendo el primer cáncer ginecológico después del cáncer de mama. Ya en la incidencia para Chile fue de 12 por 100.000 mujeres, ocupa el primer lugar, sí, en la tasa de años perdidos o la tasa de años de vida perdido o potencialmente perdido, que en el fondo habla de esto, que la paciente se encuentra en una etapa laboral o productiva y por lo tanto es la que más resta años a esto. Y en Chile la tasa de mortalidad fue de 5 por 100.000 mujeres estandarizado por edad. Esta de presentarse a una edad joven ha sido algo que es, viene de mucho, mucho tiempo. De hecho, los datos en Chile estiman que el 50% de las mujeres se encuentran entre los 35 y los 64 años. Por lo tanto, tenemos que tener presente que es un cáncer que se da a una edad temprana en la mujer y que sí es prevenible. ¿Por qué es prevenible? Porque conocemos el agente causal de este tipo de cáncer. Sabemos que el virus papiloma humano es un virus de doble cadena de DNA de la familia de los papaviridae y este afecta o infecta piel y mucosas. Sabemos que es el principal agente causal, tanto de lesiones premalignas o preinvasoras y también de cáncer cervicuterino. Y el mecanismo por el cual actúa en general se resume en que hay un desbalance entre los oncogenes y los genes supresores de tumores y por lo tanto genera una transformación e inmortalidad de la célula epitelial. Sabemos sí que la infección por virus papiloma es una condición necesaria, pero aún así no es suficiente para el desarrollo de cáncer cervicuterino. Por lo tanto, la gran mayoría de las pacientes que tienen un cáncer de cuello, claro, van a tener una infección por virus papiloma, pero aún así se tienen que reunir algunas otras condiciones para desarrollarlo. Esto un poco para que se dan cuenta que la gran mayoría de los pacientes o de los pacientes en general que eh, son infectados por el virus papiloma, la gran mayoría no va a presentar enfermedad, o sea, solo un bajo porcentaje va a desarrollar alguna anomalía citológica y un menor porcentaje de esta va a manifestar lo que es una lesión preinvasora y por supuesto un porcentaje mucho menor va a desarrollar un cáncer. ¿Por qué el cáncer cervicuterino
es el que está más representativo dentro de los cánceres asociados a HPV porque es el que produce más muertes asociadas a esto. Por lo tanto, sabemos que el HPV también se asocia a otros tipos de cáncer, como es el cáncer también a nivel perianal o el cáncer orofaringeo, y por lo tanto también se ha estudiado en ese tipo de pacientes o ese tipo de cáncer, pero donde más afecta y donde más genera daño es el cáncer cervicuterino. Ahora, recuerden que el HPV tiene como una prevalencia alrededor de la población un 30%, pero se piensa que hasta el 60% de las pacientes en algún momento de su vida van a presentar alguna infección por algún virus tipo HPV. ¿Qué es lo importante? Casi el 90% de las pacientes lo elimina durante el primer año. Solo un 10% de estas pacientes persisten un segundo año o un tercer año, de los cuales de este segundo año en que persiste la lesión, un gran porcentaje aún así van a eliminar el virus y solo un poco porcentaje va a desarrollar una lesión por una infección crónica que probablemente está desarrollando una lesión premaligna y posteriormente podría evolucionar a un cáncer invasor. Por lo tanto, la historia natural es súper larga y por lo tanto es por esto que uno puede pesquisarla en varias partes de su desarrollo y es por esto que los programas de screening funcionan en este tipo de infección. Se ha visto que la infección transitoria dura menos de 2 años y se considera que cuando esta progresa más de 2 años o persiste más de 2 años es una infección crónica o persistente. Y de aquí a que pueda desarrollar una lesión de bajo o alto grado pueden pasar entre 5 a 10 años incluso, y para desarrollar un cáncer incluso pueden ser hasta 12 años más. Por lo tanto, es una historia natural lenta en donde sí se puede pesquisar y por lo tanto sí se puede tratar tempranamente. ¿Qué tipo de prevenciones tenemos? Tenemos la prevención primaria, conocida por ustedes, que es la inmunización. La vacuna para el virus papiloma se ha recomendado actualmente entre los 9 y los 26 años en mujeres y hombres, y se estima que va a disminuir la tasa de cáncer o la incidencia de cáncer cervicuterino alrededor de un 70%. Esto no lo vamos a ver hasta probablemente unos 60, unos 80 años más, donde el target de población vacunada sea realmente el que debiera ser vacunada en los países, obviamente, donde se desarrolla más el cáncer. Ahora, sí se ha visto con las distintas revisiones poblacionales de aquellas que implementaron el programa tempranamente, como la más clásica es todo el programa australiano, en donde ellos ya tienen casi 20, o no, llevan 15 años de vacunación. En el fondo, ellos se han dado cuenta que la vacunación ha logrado prevenir, sí, las infecciones por virus papiloma 16 y 18, que son los más oncogénicos, y esto ha disminuido enormemente lo que son las lesiones preinvasoras. Ahora, ¿qué es la población target que hablamos? Que actualmente la revisión cuando se hizo los primeros 10 años de la vacuna, se dieron cuenta que de toda la población que iba a estar como en el grupo para vacunar, se había vacunado solamente el 1,4%. Y esto principalmente en países en cuya incidencia de cáncer es bajísima. O sea, Chile, a diferencia de otros países, sí ha logrado vacunar a los niños, pero estamos hablando de países de Europa y también Estados Unidos, en donde su incidencia de cáncer cervicuterino no es la más frecuente, pero sí han logrado vacunar un gran porcentaje. ¿Qué tipo de vacunas tenemos? Ustedes recuerdan que tenemos las bivalentes, las cuadrivalentes y la nonavalente. Actualmente en Chile no se encuentra disponible lo que es la bivalente o la que era conocida como Cervarix, pero sí se encuentra la cuadri y la nonavalente, que son la Gardasil y Gardasil 9. Poner una u otra en el fondo te agrega más grupos oncogénicos de riesgo o de alto riesgo, pero en el fondo se ha visto que vacunando contra los dos principales, que son 16 y 18, ya uno lograría disminuir considerablemente su riesgo. Ahora, en cuanto a prevención secundaria, yo creo que es lo que más conocen. Tenemos distintas estrategias. La primera que se instauró fue con la citología o el Papa Nicolau, que se inició como la citología convencional en los años 50 y logró disminuir enormemente lo que es la incidencia de cáncer cervicuterino cuando tenía una cobertura sobre el 80%, o sea, como lo que uno debiera tener como un programa de screening. Sí tiene una tasa de falsos negativos considerable que va entre un 6 a un 25%, pero lo más importante es que tiene una alta especificidad, que llega hasta un 98%. La sensibilidad, siempre se ha dicho que el Papa Nicolau varía mucho y es bastante baja en el fondo, se asocia principalmente porque esto es
operador dependiente y por lo tanto los laboratorios que analizan el Papa Nicolau tienen que estar sumamente acreditados porque pasa por el ojo humano en el fondo los hallazgos que uno encuentra y eso puede ser súper variable y genera esta diferencia interobservador y también intraobservador. Por lo tanto, se ha visto que la tasa de cáncer cervicuterino posterior a tener un resultado negativo es alrededor de 7,5 por 100.000 mujeres año. Cuando salió el Papa Nicolau en base líquida, se pensó que iba a lograr mejorar notoriamente sobre todo la sensibilidad de la técnica, pero se dieron cuenta que en verdad las cifras de falso negativo, sensibilidad y especificidad eran muy similares a lo que tenemos actualmente con la citología convencional. Sí tenía algunas ventajas propias, principalmente porque se puede hacer estudios de enfermedad de ITS, como el test de clamidia, y también porque nos permite hacer un test de reflejo de PAP reflejo en el fondo en aquellas pacientes en que tenemos un PAP alterado y que tenemos guardada la muestra también para hacer lo que es la pesquisa del virus papiloma. Ahora, recordar sí que alrededor de un 50% de las pacientes que presentan un cáncer cervicuterino nunca han tenido un screening en su vida. ¿Por qué son importantes los resultados de la citología? Esto solamente para que ustedes lo consideren, no se lo tienen que vender de ninguna forma, pero es porque los distintos hallazgos patológicos se asocian a cierto porcentaje de hacer alguna lesión de alto grado, una lesión premaligna del fondo. Entonces el más clásico, que el primero que en general o el que más altera el ASCUS, que es el atípico en específico escamoso, y este se asocia incluso a un 17% de riesgo hacia una lesión de alto grado, que aumenta hasta un 25% si es que encontraran un HPV positivo. Ahora, por ejemplo, si tenemos un atípico glandular, que es el ASG, este incluso llega a un 40% de posibilidades de tener una lesión de alto grado e incluso un 10% de un cáncer invasor. Por lo tanto, nos dice que en el fondo una citología alterada sí puede hablar de una posibilidad de tener una lesión de alto grado. De alto grado me refiero a las lesiones premalignas, y también tiene una posibilidad de tener un cáncer invasor. ¿Ok? Ahora, muy más reciente tenemos el test de HPV, que existen tres formas de realizarlo. Vamos a mostrar las tres simultáneamente. Tenemos el test reflejo, que en el fondo funciona desde el punto de vista que uno tiene te hiciste el HPV, te salió negativo, te quedaste tranquilo. Puedes reevaluar incluso en 5 años. Antes la recomendación era cada 3 años, ahora te dice que el HPV, si te sale negativo, podrías reevaluar en 5 años. Si tienes un HPV positivo, debieras descubrir tu Papa Nicolau y ver si tu Papa Nicolau, que en ese momento no se había analizado, si tiene alguna alteración. Si el PAP es totalmente negativo o en el fondo no tiene ninguna alteración significativa, uno podría reevaluar sin ningún problema a la paciente en un año. En cambio, si es un PAP positivo, que ya vamos a ver qué se considera un PAP positivo, en general uno recomienda lo que es la genotipificación, o sea, la identificación de aquellos HPV que son de alto riesgo oncogénico y por lo tanto hay derivar a colposcopía. También existe la opción de hacerlo como un cotest, o sea, hacer los dos exámenes y descubrir los dos exámenes inmediatamente, que son el virus papiloma junto con el Papa Nicolau. Se ha visto que tiene una alta especificidad también y una mejoría en la sensibilidad con respecto a la citología sola. Se ha visto que con un cotest negativo también uno puede reevaluar cada 5 años sin ningún problema. Y la tasa de falsos negativos o de tener, perdón, un cáncer cervicuterino posterior al cotest es de un 3,2. Recordemos que para la citología sola era de 7,5. Perdón, es el T1. Palmama 3. No, no atrás. Ahí. Entonces, y como última opción tenemos el test solo, o test, como test de HPV único, que en este momento, espérenme un segundo, que no, ahí. Tenemos que el test único de HPV significa hacerte solamente una tipificación de virus papiloma, que se hace muy similar a lo que es un Papa Nicolau, que mejoró mucho su sensibilidad, obviamente porque existe más posibilidad de pesquisar una infección por virus papiloma más que una alteración citológica. Pero a pesar de eso, su especificidad no disminuye significativamente.
Por lo tanto, si una paciente tiene un test único de virus papiloma negativo, se estima que no sería necesario reevaluarla hasta 5 años más. Y la tasa de cáncer cervicuterino posterior a un test negativo no se eleva tanto con respecto a un COTES. Por lo tanto, se ha visto como estrategia, claro, lo que más se aceptaba era hacer COTES en un momento, que era como lo que más se estaba indicado. Y eso fue con las guías anteriores, en donde se decía que efectivamente, lo que habíamos mencionado, los distintos resultados, en el fondo, si tenemos una citología negativa y un HPV positivo, tenemos las dos opciones, o seguir a la paciente un año o hacer la genotipificación, y si nos sale uno de alto riesgo, que es 16 o 18, la paciente deberá ser derivada para hacer una evaluación colposcópica. Si nos sale cualquiera de los otros de alto riesgo, no 16, no 18, se puede reevaluar un año sin ningún problema. Ahora, esto es lo que yo les mencionaba, que hasta el año pasado yo les mostraba otra lámina acá, porque las recomendaciones que teníamos de la Sociedad Americana de Cáncer con respecto al screening cervical eran solamente las que teníamos hasta el 2012, que ahora la encuentran a su mano derecha. En ese screening decía que, primero, el grupo de población a la que igual había que hacer el screening partía a los 21 años. Estados Unidos, o sea, y la sociedad americana logró mejorar lo que es esa indicación y actualmente dice no hacer screening en menores de 25 años, al igual que nuestra guía chilena. Es un cambio súper importante porque ellos les costó mucho cambiar primero de lo que era la guía anterior a la 2012, que decía que al momento de iniciar actividad sexual uno debiera empezar el screening al año siguiente, y de ahí pasaron a los 21 años y actualmente ya la recomendación es no antes de los 25. ¿Por qué? Porque principalmente hacía intervenciones y lograr mejores resultados, sabiendo que hacerlo en los menores de 25 años probablemente va a pesquisar mucho virus papiloma, pero esto no se va a traducir en una lesión visible. Y el segundo cambio bastante importante fue esto. Como ustedes pueden ver, en la guía del 2012 americana decía que el screening con un test de HPV es único, todavía no estaba recomendado en las grandes como centro o las recomendaciones clínicas propiamente tal, porque no existía tanta evidencia que avalara su uso. Sin embargo, la guía actual, la 2020, que de hecho se publicó a finales de 2020, ellos dicen, inicia a los 25 años, pero ojalá con test único de HPV. Eso en general se ha visto la recomendación así avalada universalmente para el test de virus papiloma es desde los 30 años. Entre los 25 y los 30 ha sido un poco cuestionado porque todavía sí existe un porcentaje importante de pacientes que mantienen una o se infectan precozmente con virus papiloma y pueden tener alguna lesión. Pero en el fondo ya fue un cambio importante. Eso quiere decir que en el fondo el test único está avalado y si nos sale negativo podemos volver a repetirlo a los 5 años sin ningún problema. Ojo que tienen que ser con los test que efectivamente estén validados y no con cualquier test o tipificación de HPV. Y también uno puede considerar hacer el COTES, que era cada 5 años si es que estaba negativo, o hacer el Papa Nicolau cada 3 años si esto se mantenía negativo. También eran opciones válidas. Cuando descontinuar el tratamiento, el screening, idealmente sobre los 65 años, si es que hubieras tenido un screen adecuado. Ya vamos a hablar lo que se considera adecuado. En general, recordemos que en pacientes posterior a una histerectomía por una causa benigna que no tenga ninguna relación a una lesión preinvasora a nivel del cuello, no tiene ninguna indicación. O sea, ninguna mujer debiera someterse a un Papa Nicolau posterior a una cirugía en que se le extirpó su útero, ya sea por mioma, adenomiosis, cualquier causa que ustedes quieran, pero en que no era por una lesión a nivel cervical, en que fuera una lesión preinvasora o un cáncer, obviamente. Por lo tanto, ese tipo de pacientes no requiere un screening. Y eso se mantiene en la guía de ahora, ¿ok? Ahora, pacientes vacunadas, porque recordemos ya la vacuna ya más de 10 años, en algunos países incluso 15, se dice que deberá seguir las mismas recomendaciones de screening, no debiera variar con respecto a paciente vacunada versus no vacunada, ¿ok? ¿Qué dice nuestra guía chilena? Dice, les destaque lo más importante, que actualmente nosotros tenemos Papa Nicolau y lo que se está incorporando actualmente es también la tipificación de virus papiloma, pero se recomienda entre los 25 y los 64 años. Si es con citología o Papa Nicolau solo es cada 3, y si es que tomemos HPV se podría hacer cada 5 sin ningún problema. Cuando descontinuar el screening, después de los 65 años también. Y qué importante, ¿qué consideramos un tamizaje correcto para finalizar este tamizaje?
Si solamente contamos con Papa Nicolau, debiéramos tener por lo menos 3 PAP negativos en los últimos 10 años. Y ojalá el último dentro de los últimos 5 años. Si hacemos COTES, ojalá los 2 últimos normales, los últimos 10 años. Y si tenemos una paciente que fue tratada por una lesión de alto grado o una adeno in situ, en general, esto es más como opinión más de experta que por la evidencia. En el fondo se dice que uno debiera seguir a las pacientes 20 años posterior a la regresión o al tratamiento de la lesión. ¿Ok? Entonces, esta diapo es principalmente para que recuerden los métodos que tenemos de screening actualmente, cuáles son sus sensibilidades y cuáles son sus especificidades, y también cuáles son sus posibilidades de tener un cáncer posterior a un test negativo. ¿Ok? Si ustedes pueden ver, la citología como PAP uno solo es la que tiene la mayor especificidad, sin duda. Y si hacemos HPV solo, el que va a presentar la mejor sensibilidad, pero no a costa de una disminución exagerada de lo que es la especificidad. ¿Ok? Claro, el test que nos va a proporcionar menor posibilidad de cáncer posterior a un test negativo del COTES. Pero si podemos omitirlo con un test único HPV de todas maneras. Actualmente en Chile la recomendación, les recuerdo, para virus papiloma solo, es desde los 30 años en adelante. Ahora, ¿qué se considera un PAP negativo? Clásica pregunta que le hacen a ustedes en las pruebas. Tenemos un PAP positivo, aquí es citología que debiéramos presentar y derivar a una secundaria, o sea, a atención secundaria por alguna de las alteraciones. PAP que sugiere obviamente un cáncer invasor, PAP que sugiere una lesión como tipo neoplasia intraepitelial, ya sea de bajo o alto grado, un primer PAP atípico glandular o un primer PAP atípico que no logra descartar una lesión de alto grado, y también un segundo ASCUS, o los que son los inespecíficos. ¿Ok? Ahora, ¿qué se considera una sospecha clínica? O sea, usted examinaba a la paciente y les parece que puede tener la posibilidad de un cáncer. Aquella paciente que ustedes ven una lesión exocervical, proliferativa, sangrante y o friable. Yo creo que ninguna guía va a agregar de ninguna forma que tiene un olor particular, pero el olor que tiene el cáncer de cuello es sumamente particular, y cuando a ustedes les toque ver, ojalá en alguna de sus pasadas, se van a dar cuenta que un olor que uno no olvida, porque es un olor a necrosis muy intenso, que uno dice, "Uy, aquí realmente hay un cáncer". ¿Ok? Y obviamente lo último que incorporó la guía, y esta es la del 2015 incluso, pero la del 2020 la actualizó, es que aquella paciente que tenga un HPV positivo, solamente HPV, sin genotipificación, positivo, repetido, a los 12 meses, uno debiera derivarla, o si uno hizo un triage con genotipificación y nos sale un 16-18, también habría que derivarlo prontamente a atención secundaria. Ahora, ¿para qué deriva la atención secundaria? Principalmente para que uno evalúe dirigidamente a la paciente. ¿Esto con qué? Con una colposcopía, que en el fondo de valor microscópicamente hallazgos morfológicos sobre todo lo que es la zona de transformación, que sabemos que es donde se unen ambos epitelios a nivel cervical. Y uno lo puede hacer con ácido acético, con Lugol, distintos elementos que nos permitan en primera instancia saber si una colposcopía es satisfactoria o insatisfactoria, que lo único que dice esto es si uno logra ver la zona de transformación completa, o es insatisfactoria cuando no lo logras ver. Y además nos permite identificar aquellas zonas en donde haya una mayor sospecha de alguna lesión y por lo tanto tomar una biopsia dirigida. ¿Cuál es el plazo GES que tenemos? Desde que uno tiene, por ejemplo, un PAP positivo en APS y la deriva en atención secundaria, el plazo GES estima 40 días para que uno haga esta evaluación inicial. ¿Qué resultados nos importan de la biopsia? Obviamente tenemos por una parte lo que es el cáncer invasor, pero por otra parte tenemos lesiones que son preinvasoras. Y estas lesiones preinvasoras están clásicamente divididas como NIE 1, NIE 2, NIE 3, pero las guías actuales dicen que uno debería dividirla como bajo grado y alto grado. Bajo grado hablan de signos de infección por virus papiloma y lo que considerarían como los NIE 1. Y los alto grado son aquellas consideradas dentro de NIE 2 y NIE 3. ¿Por qué? Porque la conducta es distinta frente a los bajos y los alto grado. Como ustedes pueden ver, si uno tiene un diagnóstico NIE 1, la posibilidad de regresión, o sea, de que la lesión desaparezca espontáneamente por el propio defensa en el fondo de tu sistema inmune, es altísima en el NIE 1, y por lo tanto uno dice en el fondo con estas pacientes solamente tenemos que observar, salvo en aquellas pacientes en que uno no logra tener una colposcopía satisfactoria, principalmente pacientes postmenopáusicos o mayores, uno ahí quizá uno se plantearía hacer algo más, pero
paciente joven, que es lo más frecuente, tiene un IE1, ningún problema, la ves al año siguiente. No hay nada que hacer, o sea, en el fondo la sigues, pero no vas a hacer ninguna intervención mayor. En cambio, en las pacientes que se consideran una lesión de alto grado, que son los NIE2 y los NIE3, la posibilidad de tener un cáncer invasor aumenta, porque recuerden que la biopsia que uno toma con la colposcopía es mínima, o sea, un par de milímetros, y por lo tanto uno tiene que ir a descartar eso y además tenemos que tratar tu lesión. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que se elimine espontáneamente es baja, tiene una alta posibilidad de persistir y además de que ésta pudiera progresar. Por lo tanto, estas son las lesiones en que uno hace un procedimiento que se llama conización cervical o cono, que probablemente durante su pasada van a ver una que otra. Esta conización cervical tiene el objetivo entonces en el fondo de estudiar bien a la paciente y su segundo objetivo, que es el secundario, es tratar a la paciente. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de las recomendaciones que tenemos dentro de nuestra guía, en pacientes mayores de 25 años se recomienda el tratamiento excisional, o sea, hacer un cono a todo paciente con lesión de alto grado, y aquellas pacientes sí que en su biopsia le informe un adenocarcinoma in situ, uno debiera hacer conversar bien con la paciente y definir si completó o no completó paridad, porque en el fondo uno le dice, te vamos a hacer un cono primero para confirmar solamente si es un adenocarcinoma in situ, como nos sale la biopsia, o si hay alguna invasión importante, porque para los adenocarcinomas es un poco mayor, y con eso saber si es que finalmente vamos a ir a la histerectomía o no. Es la única recomendación distinta con respecto a las otras lesiones de alto grado. Ahora, también tenemos algunas excepciones. ¿Quién nos vamos a tratar? Embarazadas, en que uno hace la colposcopía, te queda como imagen colposcópica, es sugerente que sea una lesión de alto grado, pero no sospechas que es un cáncer invasor, porque no cumple los criterios de cáncer invasor. La idea es seguir a la embarazada. No es necesario biopsiar si no tienes una alta sospecha que sea un cáncer invasor, no porque va a producir un aborto, sino por el disconfort propiamente tal y porque no va a cambiar tu conducta con respecto al tratamiento. Las pacientes con embarazo en curso, que tú no veas un cáncer invasor, las puedes ir siguiendo durante los distintos trimestres y hacer el tratamiento posterior al parto. Ahora, diferente es en aquellas pacientes en que tú tienes una sospecha que es un cáncer invasor propiamente tal y por lo tanto tu misión es biopsiar y con respecto a eso ofrecerle la conducta a la paciente. Recordemos que actualmente nuestra ley IVE nos permite obviamente interrumpir el embarazo de revivirlo y en el fondo es la opción de la paciente finalmente, pero uno tiene que ofrecerlo también. Ahora, tenemos que considerar que hay pacientes que están inmunodeprimidas, ya sea por HIV o, por ejemplo, las trasplantadas, que en el fondo es mucho más frecuente tener estas lesiones preinvasoras y se ha dicho muchas veces que incluso seguirlas cada 3 años con la citología puede ser un poco riesgoso y en esas pacientes uno tiene que estar un poquito más ojo, o sea, un poquito más presente con ellas porque sí efectivamente tienden a ser más lesiones preinvasoras, no solo a nivel cervical, sino también a nivel vulvar, y por lo tanto uno tiene que estar un poquito más cercanas con ella por la evolución un poco más rápida que pueda tener con respecto a las pacientes no inmunodeprimidas. Ahora, en cuanto al seguimiento, esto ha variado harto. Se ha visto que con citología sola uno debería seguirla cada 6 meses, pero si tenemos genetificación, o sea, pues tenemos disponible el test de virus papiloma para seguirla, uno podría seguirla cada 12 meses sin ningún problema. Ahora, en pacientes, esta es una recomendación que salió hace poco, o sea, se viene hablando, pero salió hace poco en alguna guía. Se ha visto con esta revisión sistemática que salió el año pasado en el Vaccine, pero que ha tenido hartas publicaciones o harta con respecto al tema. Se ha visto si vacunar a la paciente post realización del cono sirve o no sirve. Y esta es una revisión sistemática bien grande que se hizo el año pasado, donde se incluyeron casi 21.000 pacientes en el fondo. Y ellos se dieron cuenta que el aplicar la vacuna, ya sea antes del cono, posterior al cono, independiente si era la bivalente, la nonavalente, o incluso si era, o sea, o la cuadrivalente en el fondo, se vio una reducción significativa de la posibilidad de hacer una recidiva, una recaída en el fondo de una lesión de alto grado. Por lo tanto, ellos sacaron que el número necesario a vacunar era de 45 pacientes, e incluso hay guías actuales en el fondo, dentro de eso la guía española ya la incorporó, es que se le indica a la paciente la vacunación posterior a su realización del cono.
y esto se ha visto en el fondo que sería una buena estrategia y nosotros en el fondo ofrecérselo a la paciente, porque recordemos que en el plan de inmunización es gratuito solamente para los chicos que están en el colegio, pero si la paciente lo puede costear para disminuir su riesgo individual, también sería una opción válida. Ahora, un poco sobre cáncer de cuello. Recordemos que la gran mayoría en su etapa precoz es asintomático. La paciente puede presentar solamente un leve flujo vaginal de mal olor o sangrado postcoital, pero es en la etapa avanzada cuando nos da mucho más síntomas variados como dolor pélvico constante, edema extremidad inferior por compromiso ganglionar, o también ya de frentón fístulas, ya sea vaginales o rectovaginales, producto del compromiso tumoral. Es importante que el examen físico es un examen completo, no solamente un examen ginecológico, donde vemos la coloración de las mucosas, de la piel, para ver si la paciente tiene algún síndrome anémico asociado al sangrado genital. También buscar adenopatías para ver un compromiso ya mayor de la enfermedad. Y obviamente enfocarse también en lo que es en abdomen y pelvis, ver si el útero está aumentado de tamaño, si hay adenopatías inguinales palpables. En el examen ginecológico determinar si a la epiculoscopía se ve un tumor, qué tipo de tumor es, sangra, no sangra, tiene compromiso de la vagina, etcétera, etcétera. Toman la biopsia, obviamente, y el tacto rectal en el fondo ha sido bien discutido, pero lo que nos ayuda harto es para definir si hay compromiso parametrial o no hay compromiso parametrial. Ahora, la histología, solo para mencionar, recuerda que la gran mayoría de los cánceres de cuello son epidermoides, un bajo porcentaje van a ser adenocarcinoma, y ya las otras histologías son mucho menos frecuentes. Por lo tanto, la gran mayoría es de estirpe epidermoide, escamoso, espinocelular, son lo mismo, para que recuerden los nombres histológicos un poco. Para estudiar la diseminación se ha visto que tenemos tres estrategias. Si viviéramos como en el mundo feliz como en el mundo ideal y nuestro hospital tuviera todos los recursos posibles, ojalá uno le pudiera hacer un PET a todas las pacientes. Ahora esto no es así, generalmente podemos contar con un escáner, sí podemos contar con un escáner. El escáner lo que nos ha visto que tiene una buena especificidad en lo que es detección de adenopatía. Eso busca principalmente y busca ver si hay compromiso de órgano a distancia. No nos va a hablar de características del tumor, es poco probable que nos diga si hay compromiso parametrial, pero es lo único que nos va a decir, ¿hay compromiso secundario a distancia o no? La resonancia con respecto a eso es un poquito mejor, porque nos permite caracterizar mucho más el tumor en sí, decir, mira, sabes que mide tantos centímetros, si hay signo de invasión de la grasa pelviana o de los parametrios, por lo tanto sí habla de una mayor extensión y sí nos da una buena caracterización. También nos habla un poco de la detección ganglionar, principalmente a nivel pélvico, y esto en general no ha permitido eso, pero la resonancia no nos va a hablar de la diseminación a distancia en general. Y el PET, obviamente, sí, el que tiene mejor sensibilidad y la especificidad no disminuye tanto con respecto al compromiso a distancia, pero recordar que el PET marca generalmente con enfermedad mayor a 1 centímetro, ¿ok? Nuestra canasta GES hasta hace un tiempo solamente incluía lo que era la radiografía de tórax, el TAC de abdomen y pelvis y el laboratorio. Tanto la cistoscopía como la rectoscopía se reservaban para etapas 3 en adelante, pero con la nueva canasta que se está aprobando para el GES de cáncer de cuello, esto se podría incluir incluso lo que es el PET. Obviamente, no todos los servicios tienen la misma distribución, así que esto no ha sido ampliado para todos, pero es lo que se espera. Aquí quiero recordarles un poco la tapificación del cuello a través de la FIGO. La FIGO nos permite, por lo menos para todos los cánceres ginecológicos, hacer nuestra tapificación. Y para el cáncer cervicuterino, hasta el 2018 era una tapificación clínica, no incluía imágenes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes eran de recursos sumamente reducidos en países subdesarrollados y por lo tanto la disponibilidad de imágenes era casi cero. Por lo tanto, era el examen físico lo que nos decía en la etapa que estaba la paciente. Sin embargo, esto cambió con la FIGO 2018, donde se actualizó la etapificación y se incluyó, primero se dividió lo que era la etapa 1 en tamaños tumorales, y el segundo gran cambio fue que agregaron una etapa 3C en donde se incluía la posibilidad de compromiso ganglionar, ya sea evaluado por imágenes o si tuviéramos una biopsia de eso, ¿ok? Por lo tanto, dejó de ser una tipificación solo clínica.
Ahora, el tratamiento, recordemos, como para cualquier cáncer, es multidisciplinario. No solo basta tener un gineoncólogo para ello, sino tenemos que tener un equipo que cuente con alivio del dolor, con los radios, los quimioterapeutas, también con anatomía patológica, los radiólogos en el fondo que nos den una información certera de la etapa en que nos encontramos y qué les vamos a ofrecer a los pacientes. La gran mayoría de las veces, las pacientes en que se encuentran en una etapa temprana van a tener una posibilidad de resolución quirúrgica y posterior a esta, en general, la recomendación de tratamiento con intención curativa es el tratamiento con radioquimioterapia y en algunos también se incluye lo que es la braquiterapia. ¿Ok? Ahora, en una etapa paliativa se ha visto que los inmunomoduladores, como el bevacizumab, por ejemplo, más conocido como Avastin, nos permitiría aumentar también lo que es la sobrevida un par de meses, que es lo que ha cambiado significativamente con respecto a otros tipos de tratamiento. No me interesa que se sepan qué se trata en cada etapa, pero sino para que tengan así como bien en su cabeza que etapas iniciales, quirúrgico y posteriormente radioquimioterapia. Ahora, con respecto a la cirugía que se hace para el cáncer de cuello, está descrita hace muchos años, más de 100 años, lo que se considera una histerectomía radical. Y el objetivo de la histerectomía radical es remover obviamente el tumor con margen de tejido sano. Y para esto es distinta a una histerectomía común y corriente, y es distinta a la histerectomía que uno realiza para un cáncer de endometrio o para un cáncer de ovario. En el fondo hay algunos reparos anatómicos significativos que uno evalúa y que debe cumplir dentro de la cirugía como para decir efectivamente, sí, esta es una cirugía radical. Y esos reparos anatómicos son principalmente donde uno liga la arteria uterina, cuánto parametrio para colpo saque o reseque y el tipo de manguito vaginal que uno realice. Un par de palabras, aquí pueden ver la arteria uterina, recordemos que salen de las ilíacas internas y esto nos dice a qué altura uno va a ligar o va a seccionar la arteria uterina. A mayor radicalidad se decía que uno la seccionaba en el origen de la hipogástrica, pero se ha visto que una radicalidad intermedia uno lo podría hacer en su tercio medio. En cuanto al manguito vaginal, antes se sacaba la mitad de la vagina para el tratamiento quirúrgico, ahora se ha visto que basta con 1,5 cm, 2 cm, para dejar un largo vaginal adecuado para la paciente posteriormente. En cuanto a la sección de los paracolpos y parametrios, eso habla en general de lo que son los ligamentos cardinales y los ligamentos uterosacros. Si uno lo saca a nivel de pared pélvica o del sacro mismo, claro, es mucho mayor la radicalidad, uno interviene o atenta mucho más sobre los nervios parasimpáticos y simpáticos y por lo tanto genera una mayor disfunción, no solo vesical ni rectal, sino también una disfunción sexual importante y por lo tanto se ha visto que menor radicalidad también se ha asociado a menor complicaciones. ¿Qué es importante asociar? Sí, es la evaluación ganglionar. Se ha visto que las pacientes que se encuentran en la etapa B1, B1, eso quiere decir con un tumor macroscópico hasta 2 centímetros, el compromiso ganglionar llega a ser hasta un 15%. Por lo tanto, uno tiene que ir a hacer la evaluación del estado ganglionar. En general, antes era solamente quirúrgico, ahora con la imagen uno se guía bastante y nos ayuda mucho durante el desarrollo de la cirugía. ¿Qué ganglios se evalúan principalmente? Son los pélvicos, eso quiere decir los interilíacos comunes, los ilíacos externos, internos, presente la fosa obturatriz, y eso nos habla en el fondo qué tipo, que son los más frecuentes, afectados por la diseminación del cáncer. Ahora también existe lo que es el ganglio centinela, que nos permite identificar aquel primer ganglio en el fondo que estaría afectado, y con eso uno disminuye mucho la morbilidad asociada a una linfadectomía pélvica total. En cuanto a la histerectomía radical, este es un trabajo que cambió la conducta, hace 2 años se publicó, y bueno, ya va a ser 3 años en octubre en el fondo, que es importante porque cambió la conducta a nivel internacional y que dio como por caído, así como, o como rechazó una técnica, en el fondo que a muchos no le gustó, porque la que es la cirugía mínimamente invasiva se había ampliado mucho a nivel internacional porque decían en el fondo que tenías menos complicaciones, mejor recuperación, los mismos resultados oncológicos, etcétera, etcétera, pero en el fondo siempre estuvieron en base a estudios retrospectivos. Y por lo tanto como que se tenía la intención, o sea, se tenía la idea que efectivamente podían tener los mismos resultados oncológicos, pero no, o sea, pero mejorando los otros outcomes. Ahora este estudio que es el LAC, que es
laparoscopic approach de cervical cancer, en el fondo que ellos hicieron un prospectivo multicéntrico, en donde incluyeron casi, la gran mayoría de los pacientes en la etapa 1B1 de la FIGO antigua, eso quiere decir hasta 4 centímetros, donde lograban comparar 300 pacientes por rama aproximadamente, en que iban a cirugía abierta, o sea, una laparotomía común y corriente para hacer su histerectomía radical, versus cirugía mínimamente invasiva, que podía ser, la gran mayoría fue laparoscópico y un 15% más o menos fue robótico. Y este estudio tuvo un warning, más o menos, cuando llevan como el 72% de las pacientes reclutadas, tuvo un primer warning, donde, ojo, sabéis que los resultados no están siendo lo mismo, vamos a reevaluar en 6 meses, y esto ya cuando lograron el 80% de las pacientes, fue el segundo warning 6 meses después, y en el fondo hubo una detención del estudio. ¿Y por qué? Porque ellos se dieron cuenta que la histerectomía radical por vía abdominal, o sea, abierta versus la que era mínimamente invasiva, primero no tenían diferencia en cuanto a calidad de vida, el primer mes postoperatorio, no hubo diferencias en cuanto a complicaciones interoperatorias, porque se hablaba que con la cirugía laparoscópica uno sangraba mucho menos, tenían menos riesgo de transfusión, menos riesgo de infección, y además no hubo diferencia en cuanto a morbilidad tanto corto como a largo plazo. Pero lo más significativo obviamente del estudio fue que cuando uno se operaba por vía de cirugía mínimamente invasiva, tenías 4 veces más posibilidad de recaer por la enfermedad y tenías 6 veces más riesgo de fallecer por la enfermedad si te habías operado por una cirugía mínimamente invasiva. No tenían la explicación, puede ser por el uso del neumoperitoneo, por el uso del manipulador uterino. Han tratado de dar miles de explicaciones de por qué puede ocurrir, pero en el fondo los datos están, y están en que si tú le vas a ofrecer a una paciente la cirugía mínimamente invasiva, tienes que explicarle a la paciente que tiene mucho más posibilidad de recaer y además de fallecer secundario a esto. Por lo tanto, fue un estudio que se presentó así como en miles de congresos y en las plenarias más grandes, en el fondo, porque llevó a cambiar conductas. Ahora, en cuanto a sobrevida, esto era con la FIGO antigua, no se ha actualizado con la FIGO nueva, pero por lo menos aquellas pacientes hasta cáncer 1B1 a la antigua, que era hasta los 4 centímetros, la sobrevida es de un 85% a 5 años. O sea, en general, una etapa 1 tiene una muy buena sobrevida y esta obviamente se va reduciendo de acuerdo al compromiso más extenso que tenga la paciente. En general uno habla que pudiera ser un tratamiento con intención curativa hasta los pacientes que se encuentran en etapa 4A. Eso quiere decir ya sea con compromiso vagina, o sea, de vejiga o de recto, pero en el fondo la sobrevida en general a 5 años se reduce harto. El LAC, sorprendentemente, y que también se discutió harto dentro de ese paper, era que la sobrevida libre de enfermedad global había en esa corta, o sea, en esas pacientes que fueron tratadas así, había sido muy alta. Y en el fondo se plantean que quizás la técnica ha mejorado mucho durante los años y también se ha centralizado harto, y por lo tanto, quizás eso también ha mejorado harto los resultados en cuanto a sobrevida global, utilizando solamente la técnica abierta. Ahora, en cuanto al seguimiento, la guía clínica establece que esta deberá ser cada 3 meses, los primeros 2 años, y después te puedes distanciar cada 6 meses, no hay ningún problema. Nuestra guía GES dice que el primer seguimiento deberá ser dentro de los primeros 90 días, posterior a finalizar su tratamiento, e idealmente por 5 años posterior al cáncer. Ahora, el hecho de hacer citología en una paciente irradiada, por ejemplo, o sea, que recibe radioterapia, en verdad se ha visto que no se obtienen mejores resultados. Más va a ser válido un examen físico y signos de alarma a la paciente versus una citología. Y el uso de imágenes, o sea, hacer un control anual, por ejemplo, con un escáner para ver si hay enfermedad o no hay enfermedad, de verdad que no ha demostrado tener mejores resultados ni en sobrevida libre de enfermedad ni en sobrevida global. Por lo tanto, es súper cuestionado hacerlo en forma sistemática. Sí, uno lo puede hacer en forma o sea, cuando la paciente presente síntomas. Esta cirugía y este tipo de cáncer afecta harto la calidad de vida de los pacientes, pueden presentar complicaciones importantes como son los linfedemas, secundarios al tratamiento ya sea quirúrgico o por radioterapia, muchos síntomas de disconfort urinario y rectal, en el fondo mucha urgencia o al contrario también una sensación como de constipación constante, también difusión sexual, es súper importante preguntar a las pacientes dirigidamente porque pocas te lo van a mencionar durante el interrogatorio de forma espontánea. Y
Es súper importante que estas pacientes no tienen contraindicación del uso de terapia de reemplazo hormonal, porque obviamente no está asociado a un fenómeno hormonal o endocrino, y por lo tanto, paciente joven que queda en estado de menopausia, uno sí o sí debiera iniciar algún tratamiento de terapia hormonal si no presenta las contraindicaciones necesarias, que ya las conocemos. Por lo tanto, es esto lo que yo les quería contar y mencionar en el fondo para que ustedes tengan presente con respecto a este tipo de paciente, y que es un cáncer sumamente frecuente. Para nosotros lamentablemente sigue siendo el primer cáncer ginecológico posterior al de mama, y por lo tanto tenemos que estar súper, súper ojo con todas estas pacientes jóvenes que están afectadas. Muchas gracias y espero que les haya sido útil, y ahora todas las preguntas que quieran hacer. Si es que alguien quiere hacer preguntas, porque si no, Doctora, yo tengo una pregunta. cuente. Respecto como a la prevención secundaria, actualmente tengo entendido que igual está como más disponible el test de VPH, en el APS me refiero. Sí, de hecho el plan era introducirlo el 2019 y completarlo el 2020, pero obviamente con la pandemia todo se retrasó y eso ha estado incorporándose en algunos servicios y otros un poco más lento. Ya, pero ahora actualmente la idea es como que en APS se puede hacer tanto el PAP como el test de VPH. De hecho, primero va a entrar como COTES, en el fondo ambos exámenes por las metas que se establecen en APS, que tienen que hacer tantos papas al año para ganar bono, no sé qué, etcétera, etcétera, pero después entraría como test único, de hecho. Ah, ya, qué bueno. Gracias, doctora, esa era mi duda. Ujú. Hola doctora, yo Hola, tengo una duda también. cuenta. Es sobre el test de BPH, Ujú. como en verdad es un asunto muy práctico, como qué resultados marca como positivo o negativo o diferencia entre alto riesgo y alto riesgo como 16-18, como qué resultados da ese test. Tienes dos tests, uno que es tipificación de HPV, que lo único que te dice es si tienes un test, o sea, un virus de HPV positivo de alto riesgo oncogénico, es lo único que dice positivo o negativo. Y tienes lo que es la genotipificación de HPV, que es la que te va a decir 16 sí o no, 18 sí o no, y otros de alto riesgo que te pueden numerar los otros de alto riesgo o te pueden decir otros de alto riesgo positivo o negativo. Ah, ok, y ya, súper. Gracias doctora. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Doctora, sí, Dígame. perdón el audio medio raro. Quería Sí, preguntar dale. sobre la edad de vacunación. Yo entendía que era de los 9 a los 12, pero leí que decía de 9 a 26 años. Sí, es que en los 9 a los 12 es que en general es lo que nosotros tenemos en el PAI o lo que era el antiguo programa de ampliado de inmunizaciones, que se vacuna entre cuando los niños están en cuarto y quinto básico. Esa es la edad de vacunación en Chile. Pero la recomendación actual de vacunación para quien quiera vacunar, si quiera costear su vacuna, en general puede ser entre los 9 y 26. Incluso después de los 26 años igual te puedes vacunar. Pero en el fondo es solamente tú asumiendo el costo de la vacuna. Es distinto a eso. Uno es como que lo recibas por el programa de vacunación versus lo que tú puedes costear. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Bueno, después de esto se supone que ustedes tienen que hacer unos casos clínicos y presentarlos. Y la idea es que para las próximas sesiones todos tengan sus cámaras abiertas, ¿ya? La doctora Rivera me pidió eso, me olvidé de decirlo. Pero la idea es que todos tengan sus cámaras para ver si es que están participando, porque si no, igual una lata hacer la clase y están todos en sus casas haciendo otras cosas, ¿ya? Porque si no, también uno puede estar en su casa sin hacer esto, ¿ok? Ya, nos volvemos a reencontrar con sus casos clínicos que ustedes tienen que presentar. Por favor, no repetir toda la información que yo acabo de dar. Es una mínima introducción. Ustedes presentan el caso y cómo enfrentarlo. ¿Ok? Doctora, Doc, ahí Diga. cada uno tiene que hacer un power. ¿Perdón? Cada uno tendría que hacer entonces un power de todos los casos clínicos. No, ustedes lo dividen como en tres grupos. Cada grupo presenta un power, una cosa así. Se van turnando Ah, como quien presenta de cada grupo.
porque hay casos clínicos de los distintos cánceres, entonces algunos pueden presentar Sí. un cáncer, otros lo otro, y así. Ah, ya. Gracias. Sí. Estuvo muy buena la clase, muchas gracias. ¿Alguna duda o alguna consulta que quede? No, ya. Espero que le haya servido y que hayan recordado harto de lo que aprendieron durante el pregrado y también que enfoquen esto cuando les toquen enfrentarse a las pacientes. Bueno, que estén muy bien. Cuídense. Muchas gracias, doctora, que Que esté bien. Chao. Chao. Gracias. No, gracias. Chao, chao.